buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí de regreso, les damos la bienvenida después de 2 semanas de estar sin ustedes, así que estamos también contentos de En realidad regresar que ellos estén sin nosotros, y nosotros sin ellos. que nosotros no los vemos. Sí, pero estábamos ahí en organizaciones familiares importantes, así que por eso no habíamos podido acompañarlos. Así que los saludamos, les pedimos que nos escriban, que nos cuenten dónde están, que nos manden sus saludos. Recuerden que estamos en vivo, así que nos encanta interactuar con ustedes, nos encanta que nos vayan comentando, que se vayan expresando en medio de este streaming. Así que vamos a Leemos saludar. los saludos. Sí. Bueno, Dani dice, hola, hello, dice, por aquí esperándolo con ansia. Giselle también saluda, por acá también esperándolo nos dice. Mi suegrita, tu madre, Mi mami. te Hola, dice mami. hola, dice que estamos hermosos, muchas gracias. Y Rebeca Vargas también nos saluda. Hola, Rebeca. Qué bueno que pudiste conectarte. Kelly Ramírez, es un récord lo de Rebeca de conectarse a la hora, ¿no? Sí, siempre, Al fin lo logró. siempre ahí. Así que bienvenida, Rebeca. Ojalá que puedas disfrutar este tiempo y todos los demás también que se van a incorporar. ¿Quién llegó por ahí? No, dice Rebeca que está en Santiago Centro y que todavía no cuesta subir niños que son duros de matar. Ah, dice, pero apenas pueda vuelvo. Bueno, queda ahí conectada entonces. Le damos la bienvenida de todas maneras. Y ¿Oramos? ya, Ok. ¿Era otra cosa? sí, ¿no? Ya. Señor, queremos pedir tu presencia, Espíritu Santo, tu dirección para hablarnos en esta noche, para que tú hables a través nuestro, Señor. Nos entregamos a ti, para que todo lo que hablemos, Señor, todo lo que se diga en este lugar y todo lo que las personas escuchen en sus corazones, Señor, venga del Espíritu Santo. Pedimos que el Espíritu Santo hable a través nuestro, Señor, y que tome el control de este taller, de este streaming, Señor, y, y podamos darte la gloria a ti, Señor, con la obra que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén. 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 Les contamos que estamos aquí después de varios meses contentos siguiendo con estos temas que el Señor nos ha dado para compartir con la familia. Y bueno, si es que hay alguna persona nueva, les contamos que somos parte de la Iglesia Cristiana Vitacura, que es un ministerio hermoso que el Señor levantó hace muchos años y a través de esta iglesia estamos compartiendo y ministrando y compartiendo la palabra del Señor. Y nos reunimos los miércoles y los domingos. Los miércoles a las 8:30 de la noche, nuestra reunión de oración. Y los domingos a las 11:30 de la mañana pueden suscribirse a la página de YouTube para que les vayan apareciendo nuestras notificaciones, nuestras reuniones, porque siempre serán muy bienvenidos en participar junto con nosotros. Y bueno, hace 2 semanas atrás compartimos un importante tema que hablaba acerca de los quebrantos emocionales. Hablamos acerca de por qué el Señor Jesucristo tiene autoridad espiritual sobre la depresión, la ansiedad, las crisis de pánico y todas las aflicciones que puedan haber en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y estamos en tiempos en que estamos experimentando un avivamiento, la venida fuerte de la presencia del Señor sobre las personas. Estamos viendo cómo el Señor está sanando gente físicamente de enfermedades. Hemos visto cómo el Señor ha traído libertad sobre personas que han sufrido coronavirus y también está trayendo libertad sobre otras dolencias físicas, enfermedades, cosas graves y cosas no graves. Para Él es todo igual y está manifestándose fuertemente. Y también sobre el tema que hablamos el último streaming, el Señor se movió. Nos llegaron testimonios de personas que se quebrantaron en el momento en que Juan Puy estaba orando.
Su palabra trajo verdad, trajo libertad y eso nos llena de gozo porque sabemos que estas palabras vienen con poder porque el Señor es el que está haciendo la obra en sus corazones. Así que les invitamos a nuevamente abrir sus corazones, abrir todo su ser a recibir la palabra que el Señor tiene hoy, que profundiza y completa lo que hemos estado hablando. Y porque en estos tiempos hay una necesidad fuerte, hay muchas personas y testimonios que también nos han llegado de personas que están sufriendo y están cayendo en depresión, están viviendo crisis de ansiedad, crisis de angustia, crisis de pánico, y son tiempos en que ha venido mucho temor sobre las personas, tiempos en que el enemigo ha encontrado tierra fértil para sembrar sus malas semillas. Y justo fue el momento en el que el Señor tenía preparado estos temas, así que creemos que tenemos que compartir la verdad que el Señor nos ha dado, que tenemos que compartir el testimonio que el Señor nos ha hecho experimentar con respecto a este tema y tener fe en la autoridad que declarábamos en el streaming anterior, la autoridad que Cristo tiene sobre el cuerpo, sobre el alma y sobre el espíritu de las personas, cuando creemos en Él, cuando recibimos su sacrificio. Hablábamos la vez anterior por qué Cristo tiene autoridad y pusimos palabra para que se confirmara en los corazones que Él tiene autoridad sobre todas las dolencias emocionales, sobre todos los quebrantos de depresión, sobre el corazón de las personas. Y eso es importante asentarlo porque no podemos vivir la palabra sin creerla completa, sin creer en el Evangelio pleno, que no solamente vamos a tratar de vivir una vida conforme a lo que dice la Escritura, sino que tenemos al Espíritu Santo que hace la obra en nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que trae libertad, que trae sanidad, que trae salvación y que trae libertad del pecado, del espíritu que el enemigo opera para apartarnos del Señor. Sí, voy a buscar agüita mientras tanto. Esta libertad que opera en el espíritu, que trae libertad del pecado y de lo que el enemigo hace en el corazón de las personas. Trae sanidad sobre las enfermedades, sobre las dolencias físicas y trae salvación porque nos da vida eterna. Estas son parte de las verdades que compartimos la vez anterior y que tenemos que creerlas. Tenemos que vivir creyendo que el Señor nos libera del pecado, que el Señor nos trae sanidad de todo, que el Señor tiene autoridad sobre la enfermedad, que tiene autoridad sobre nuestra libertad espiritual, que nos libera de la potestad del enemigo que con sus demonios nos ha oprimido para apartarnos de Dios, para que no podamos tener una relación con Él. Entonces hoy día vamos a partir con una palabra que está en Juan 10, que dice lo siguiente. Antes de eso, quiero que recordemos que nuestra libertad es fruto de su sacrificio. Nuestra libertad, como leíamos, el fruto, lo que lo mantuvo en esa cruz, era ver el fruto de la aflicción de su alma, y ese fruto era nuestra libertad completa. Por eso debemos creer que el Señor tiene autoridad sobre cuerpo, alma y espíritu, y nuestra libertad es plena en todas las áreas de nuestro ser, en esas tres áreas. Y recordemos esta palabra en 1 Tesalonicenses 5:23 que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Aquí vemos, ¿cierto? Y sobre esta piedra vamos a seguir edificando hoy día, que este Dios de paz, este Dios que mandó a Cristo, que sacrificó a su propio Hijo, que es el creador del universo, que es el dueño del Espíritu Santo, Él es el que nos santifica por completo, en todo nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, para ser guardados irreprensibles en completa santidad, para esperar a nuestro Señor Jesucristo, su venida que ya está cerca, que ya está a las puertas. Entonces, si vemos Juan 9, 10 y 11. Juan 9, 10 y 11. ¿Quieres leer? Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y del 14 al 15, Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. como vemos acá, esta palabra preciosa, ¿cierto? Que es la imagen del amor del Señor con el que Él nos recoge, con el que Él nos pastorea, dice, voy a partir por abajo, dice que Él es nuestro buen pastor y que nos conoce y que nosotros lo conocemos a Él. Y esa palabra, conozco, es una palabra que es una palabra que en su significado original se usa para nombrar la relación de intimidad dentro de un matrimonio. Y es ese conocer profundo. Y también el verbo dice que es una forma prolongada del verbo, o sea, es un verbo que se prolonga en el tiempo, es un conocimiento íntimo, prolongado, permanente, que se mantiene y se profundiza en el tiempo. Ese es el conocer. Nuestro Señor nos conoce, nuestro Padre nos conoce y nosotros lo conocemos a Él, es lo que dice, es lo que nos invita a conocerlo de esta manera profunda. Y este conocimiento es tal como el Padre conoce a Jesucristo y Jesucristo conoce al Padre. Esa misma palabra la usa para introducirnos a nosotros en esta unidad, que nosotros lo conozcamos a Él y que Él nos conozca a nosotros, así como entre ellos dos son uno. Y dice que Él pone su vida por nosotros. Esa vida esa palabra vida en el original significa el aliento de vida, lo que nos hace ser un ser viviente, lo que nos hace tener un alma viviente en este mundo. No es solamente que nos da vida porque vivimos, o sea, tenemos un concepto de la vida tan poco, le damos tan poco el peso a lo que significa que el Señor nos dé vida, que el Señor haya puesto su vida por nosotros. No es solamente lo que nos hace vivir acá desde que nacemos, sino que es su aliento que nos vivifica nuevamente, que nos da una nueva vida, que nos hace tener una vida que viene de Él. Esa es la vida que Cristo puso por nosotros para que nosotros la vivamos en abundancia, su vida en nosotros. Y en el 9, o sea, del versículo 10 al 11 dice que Él es la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y esto yo le pregunté al Señor, ¿por qué dice? Porque todos sabemos que el Señor es la puerta, ¿cierto? Es una puerta que además es angosta, pero Él nos hace pasar por ahí por medio de su sacrificio, por medio de morir con Él y resucitar con Él. Pero dice que entramos y seremos salvos, pero que entramos y saldremos. Y yo decía, ¿cómo eso de entrar y salir? Les voy a dejar eso para que se mantengan hasta el final, porque hubo respuesta, pero se las voy a dejar para el final.
Entonces, si es que vemos estas dos palabras y vemos que dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y Él da su vida por sus ovejas. Tenemos que entender que es el enemigo, es la labor del enemigo la que nos hace vivir en desesperación, en engaño, en mentira, para nuestra destrucción, para hurtarnos, matarnos y destruirnos. Toda depresión, toda tristeza, todo lo que nos aparta de Dios es obra del enemigo y es consecuencia de estar lejos de Dios en esta enemistad. Pero Él vino para liberarnos de eso. Tenemos que creer y que tener esa esperanza de que si tenemos a Cristo, si entramos por esa puerta, seremos salvos. Y esa palabra, salvos, significa sanidad y salvación. Es una palabra completa que habla de la libertad que el Señor nos da, de la sanidad que trae y de la salvación que nos da, de la esperanza de la vida eterna. Y es una palabra que implica que nos sana, nos salva y nos libera del peligro y de la destrucción. De eso es lo que el Señor nos salva. Y si vamos a Romanos 15, quiero compartir con ustedes esta palabra y vamos a leer la versión de la Biblia de las Américas, porque en la versión Reina Valera no está bien traducido el versículo 19. En la Biblia de las Américas dice lo siguiente. Porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia a los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Sí, en la Reina Valera dice que todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y estamos acostumbrados a leerlos así y decir que Pablo recorrió todo Asia y no hubo rincón que él dejara sin predicar. Si bien también es verdad, porque él llenó todos los lugares por donde el Señor lo mandó ir con el Evangelio de Cristo. Pero la traducción correcta del versículo 19 es: he predicado en toda plenitud el Evangelio de Cristo. Ese todo lo he llenado, en realidad, bien traducido es: he predicado en toda su plenitud. Y esa palabra plenitud es en el original plero, que como aparece ahí en la diapositiva, que significa llenar al máximo, hacer que abunde, completar hasta arriba para que nada falte en su medida completa, consumar, hacer perfecto, llevar a cabo, ratificar, cumplir promesa y profecía, satisfacción completa. Entonces acá vemos que el Evangelio pleno, o sea, nosotros tenemos que preguntarnos si estamos viviendo realmente el Evangelio en su plenitud. Y cuando somos cristianos, cuando seguimos a Cristo, cuando buscamos una relación con Él, no es compatible en nuestro corazón la depresión, la angustia y todas estas dolencias con su presencia dentro de nosotros. Entonces, con esto yo no quiero acusarte o hacerte dudar, sino que quiero invitarte a creer en el pleno evangelio de Jesucristo. Y en este pleno evangelio, como dice Romanos 15, Él está hablando de que ha predicado un evangelio con palabra y con obras. Ha predicado un evangelio con señales y prodigios, con maravillas de Dios manifiestas en los corazones de las personas, en los cuerpos de las personas. Sanidades, milagros, cosas maravillosas que son sobrenaturales y que solo el Espíritu Santo puede obrar. Entonces esto nos llama a predicar un evangelio pleno que no sea solamente palabras, sino que sea poder de Dios. Pero para eso tenemos que haberlo experimentado primero. Entonces, si estamos viviendo
en opresión nuestra alma, nuestro corazón, tenemos que buscar algo que no tenemos todavía, que es vivir en este evangelio pleno, que es recibir el toque poderoso del Espíritu Santo que va a sanar completamente nuestra alma, nuestro corazón, que va a cortar con todo espíritu que nos aparta de Dios, para darnos libertad y creer que eso es posible con Él. Este evangelio pleno es para experimentarlo y para vivirlo en nuestro cuerpo, alma y espíritu, para ser sanos completamente. Eso es vivir realmente el evangelio pleno. No podemos ser cristianos solamente de palabra, sino que debemos recibir en nuestro ser la sanidad completa que el Señor hace en sus hijos. La mano de Dios sobre nuestro corazón que trae sanidad, que trae salvación, que trae libertad. Y una vez habiendo experimentado esta libertad que es posible en Cristo, vamos a tener el deber de manifestarlo hacia afuera por abundancia, a través nuestro, que es el experimentar esto, que el Espíritu Santo haga por medio de mí lo que hizo en mí. Que si yo he sido sanada de la depresión, de la angustia, de las crisis de pánico, yo voy a poder dar ese mismo poder y esa misma libertad a otros. Que este evangelio que a mí me ha liberado de esa opresión va a liberar también a otros por medio del poder que va a poder manifestarse a través de uno. Que esa plenitud del evangelio que nos ha llenado, que nos ha impactado, que ha cambiado nuestra vida completamente, va a manifestarse hacia afuera para la libertad, la sanidad, la salvación de otras personas por medio de sus obras, de sus señales y de sus prodigios. Pero ¿por qué no hemos vivido todavía esta libertad? ¿Por qué hay tanto cristiano que está sufriendo en depresión, en angustia, en el engaño del enemigo que nos tiene apartados de su gozo y de su libertad? Y para eso vamos a leer Romanos 8. Y es una palabra que es un poco larga, pero está llena de verdades que yo quiero que en esta ocasión, porque es una palabra muy leída, pero muy poco atendida, porque es más atendida el Romanos 7, que habla de que somos un cuerpo pecaminoso, que quién nos librará de este cuerpo de muerte, que lo que quiero hacer no puedo hacerlo y lo que no quiero hacer eso hago, ¿cierto? La esclavitud. Pero quiero que leamos Romanos 8 desde el punto de vista de lo que estamos hablando, de la libertad espiritual sobre este punto específico que hemos estado tratando. Vamos a leer del 1 al 15. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en vosotros.
Así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Ahí está. Un pasaje bíblico lleno de tantas verdades, y todas esas cosas que están remarcadas es como que saltan hacia nosotros para... Ahora, para dar un poco el contexto antes de que vaya analizando versículo por versículo, tú hablabas de que en el Romanos 7 es muy famoso porque Pablo dice, miserable de mí, ¿no es cierto? Porque lo que no quiero, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo puedo hacer, en el fondo, y que él encuentra una ley, que es que el cuerpo se opone a su espíritu, se opone a la ley de Dios. Pero en el último capítulo de Romanos 7 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y exalta a Jesús. Y después viene Romanos 8. Mm, Y entonces el último versículo de Romanos 7, cuando exalta a Jesús, porque Jesús nos libra de nuestro cuerpo de muerte. Y por tanto, así como no somos, así como no somos, no estamos para siempre siendo esclavos del pecado y de la carne, tampoco tenemos que ser esclavos de la depresión ni del sufrimiento. Y lo quiero decir más como una esperanza a mm. los que conocen a Cristo y todavía no son libres de las depresiones, de las enfermedades del alma, ¿no es cierto? Entender que el Señor nos libera de todo eso. Y en Romanos 8 una explicación perfecta, si puedes poner en Romanos 8, una explicación perfecta de por qué. al- ahí. Porque dice que los que estamos en Cristo Jesús no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. ¿No es cierto? La ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y eso es lo que es la obra que hace Jesús en cada uno de nosotros. Es la obra que fue a completar Cristo cuando murió en la cruz. Él mató su carne, ¿no es cierto?, en obediencia al Padre, subiéndose a la cruz. Y nos invita a nosotros a tomar nuestra cruz y seguirlo a Él, que significa también morir a nuestra carne para que podamos vivir en el Espíritu. Y entonces en ese espíritu de vida ya no somos más esclavos de la carne y esclavos de la ley del pecado y de la muerte, sino que tenemos la vida en el Espíritu Santo. Podemos hacer la vida, la ley del Espíritu. Dice lo que dice en el 4, que dice que, leamos del 3 en adelante, dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado condenó al pecado de la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces hay que entender esto cuando se habla de los cristianos carnales, los cristianos espirituales. En realidad Pablo dice, los que son hijos de Dios no andan conforme a la carne, no existe el cristiano carnal, solamente el que anda conforme al Espíritu. Y si andas conforme al Espíritu, la justicia de la ley se cumple en nosotros. Entonces, esto de que Pablo dice de que, que es esclavo de su carne y que haya que su carne está en contra de la ley de Dios, es lo que Pablo explica de lo que pasa a una persona que antes de conocer a Cristo quiere hacer la ley de Dios, ¿no es cierto? Y ve que en el fondo no puede, pero después cuando conoce a Cristo y viene a la obra del Espíritu Santo, es una esperanza para todos, ¿no es cierto? Para dejar el pecado, pero también para ser sanados, para ser libres, para que toda esa ley
esa vida abundante, lo que tú leíste en el versículo anterior, esa plenitud del Evangelio, se haga vida en nosotros. Amén. ¿Qué más puedo decir después de esto? Pero pon los énfasis que tú ibas Voy a hacer. poner mis énfasis. Bueno, partiendo del versículo 1, dice que ninguna condenación, cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy por Jesucristo, ¿cierto? Entonces dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Él. Y esta ninguna condenación tenemos que entender, hay que creerla, hay que creer lo que significa. En Cristo tenemos libertad de la esclavitud que el enemigo hace sobre nosotros, espiritual, su obra espiritual que nos ataca, que nos llena de espíritus contrarios a Dios. Tenemos libertad de esa esclavitud del enemigo y tenemos libertad del pecado que nos oprime, que nos hace esclavos del enemigo. Tenemos libertad de las enfermedades y tenemos libertad de la condenación eterna. Esto es en esas tres áreas: la libertad, la sanidad y la salvación. No tenemos ninguna condenación cuando estamos en Cristo Jesús, porque Él opera libertad, sanidad y salvación en esas áreas de nuestra vida. Entonces, partiendo por ahí, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero ¿quiénes somos los que estamos en Cristo Jesús? Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo ha hecho morir la carne en nosotros y nosotros hemos muerto con Él para resucitar a una nueva vida con Él, con su Espíritu dentro de nosotros. Y el 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida, ese Espíritu de vida es el Espíritu Santo, es la palabra neuma, es el Espíritu de Dios que ha traído esa vida abundante a todo nuestro ser. Y por eso, como es la vida de Dios, como es el Espíritu de vida de Dios mismo, el que resucitó a Jesucristo, el que creó el universo, puede librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Tiene autoridad el Señor para librarte de la ley del pecado y de la muerte, para librarte del peligro y de la destrucción que significas para ti mismo cuando estás en pecado y que significa cuando estás a merced del enemigo. En Cristo Jesús no hay condenación, porque la ley del Espíritu de vida te hace libre cuando estás en Cristo Jesús, cuando andas conforme a su Espíritu, lo que es haberte sometido a Él para vivir esta metamorfosis de la cual no hay vuelta atrás. Por eso dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Y me emociona tanto este versículo porque habían cosas que eran imposibles para nosotros, que no hubiéramos podido con ellas, a no ser que Cristo hubiese muerto por nosotros. No era posible para nosotros la libertad, no era posible para nosotros la salvación, la sanidad. Era imposible para nosotros que fuéramos libres de la opresión, que fuéramos libres de la destrucción que el enemigo quería operar sobre nosotros. Era imposible que fuéramos libres. Pero Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de nuestro pecado, condenó ese pecado en la carne, lo mató, lo condenó a muerte eterna, tiene victoria sobre el pecado, sobre el enemigo, y somos libres. Somos libres de lo que estaba destinado para nosotros, somos libres de toda condenación. Y luego el 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y el se cumpliese, si ustedes se fijan, yo lo puse bien grande y bien rojo, porque esa palabra, cuando uno va a buscar en el original, esa palabra
la misma plero que sale en el versículo anterior que yo les dije, y tiene que ver con el mismo significado: llenar al máximo, abundar, que nada falte en su medida completa, cumplimiento pleno de las promesas, algo que hace Dios en nosotros, para que la rectitud de la ley, la justicia de la ley, la perfección, la santidad, se cumpliese en nosotros, nos llenara, se hiciera perfecta en nosotros. Es como que nosotros hacemos carne la santidad de Cristo. Eso significa esta palabra, para que su justicia, la justicia de la ley, se abundara en nosotros, para que en nosotros no faltara nada en la medida completa de la santidad de Cristo. Es el cumplimiento de una promesa que es de Dios. Esto depende de la fidelidad de Dios. Esto está en las manos del poder de Dios, el hacerlo, para que se cumpliera en nosotros una promesa que es infalible, que viene de su boca, que viene de su mano, que viene en su profecía, en su palabra hablada, en lo que Él ha decretado sobre nosotros. Que su santidad esté en nuestro corazón, echando fuera toda condenación, todo pecado, toda opresión, todo espíritu maligno que nos quería destruir y apartarnos del Señor. Solo por su amor y su fidelidad. Pero sobre quienes opera esa justicia de la ley que se cumple, que nos llena, que se hace vida en nosotros, los que andamos conforme a su espíritu, los que nos sometemos al Señor para vivir conforme a su espíritu, ser transformados por Él en el lugar santísimo del que hemos hablado constantemente. Y el versículo siguiente dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando decimos que somos cristianos, pero vivimos ocupados de la carne, ¿cómo vivimos ocupados de la carne? No es solamente que estemos pensando en pecar o que estemos como viviendo en el mundo, sino que no ocuparnos del espíritu es ocuparnos de la carne. No alimentar mi espíritu en la presencia de Dios, que es lo que me trae vida, que es lo que produce la vida de Cristo en mí, que es lo que trae paz, la reconciliación con el Padre, el cese de la guerra en contra de Dios. La reconciliación, la restauración de lo perdido que tenían Adán y Eva. El no ocuparme, el no enfocarme en Él, hace que la carne tenga su lugar en mi corazón, que tenga todo su espacio, que el enemigo pueda seguir ocupando ese terreno. El ocuparme de la carne es muerte. Si yo no estoy ocupada del Espíritu, si yo no estoy ocupada en someterme al Señor, en conocerlo profundamente, como debo conocer al Padre, como Jesús conocía al Padre, como leíamos en la palabra de Juan, si no estoy enfocada en conocerlo a Él, en ir a lo profundo, en estar en su presencia, entrar a su tabernáculo, en tener vida y recibir su paz, si no estoy enfocada en Él, en mi tiempo de intimidad, entonces la muerte sigue teniendo autoridad sobre mí, la carne sigue teniendo autoridad sobre mí, el enemigo sigue teniendo autoridad sobre mí. ¿Cómo vivimos el Evangelio pleno? Poniendo nuestra mira y todo nuestro ser en la sumisión y en el amor a nuestro Señor, a nuestro Padre, que nos ama y que puede cumplir sus promesas en nosotros por su fidelidad. Y el 7 dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y la palabra designio significa propósito, inclinación, motivación, la intención de la carne, el propósito de tu carne es enemistad contra Dios. Tu carne no quiere nada con Dios. El propósito de tu carne es hacerte un enemigo de Dios, alejarte de Él, destruirte, que tú no te puedas relacionar con aquel Dios que te puede salvar, que te puede traer libertad. Y la palabra enemistad significa hostilidad, significa odio en el original.
Por eso dice, no puede, es que ni siquiera lo va a querer hacer. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, es una guerra constante en contra de Dios, porque te odia, porque te quiere destruir. Porque el enemigo quiere hurtar, matar y destruirte. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Por eso dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y vivir según la carne es vivir de cualquier manera que no sea enfocándote en tu relación con tu Padre, en tu relación de intimidad profunda con el Dios que te puede sanar, te puede liberar y te puede salvar. Dice que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y ya vamos en el verso 9. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora en mí. El Espíritu de Dios está haciendo esta obra en mí, de liberarme, de sanarme. Estoy viviendo este evangelio pleno en mi carne, que me sana, que me libera, que me purifica. Dice que si Cristo está en nosotros, si ese Espíritu está en nosotros, nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. No conviven las dos cosas al mismo tiempo. Tenemos que ocuparnos del Espíritu para que la carne muera, para que la opresión muera, para que la condenación se vaya por la libertad que trae Cristo. Y por eso dice en el 11 que el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Y esa palabra vivificar significa dar vida, es el poder espiritual para despertar y vigorizar. Todos estos significados que estoy leyendo es porque el Señor nos hace ir a las palabras originales y poder desentrañar completamente lo que significa cada palabra, el significado completo de lo que el Señor ha querido expresar en su palabra. Y este vivificar no es solamente despertar o despabilar o no sé, es el poder espiritual del Señor para darnos vida, para vigorizar nuestros seres, restaurar la vida. Es darle una vida física al Espíritu, dice. Es como darle un cuerpo al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Eso es el vivificar, que el Señor pone su Espíritu para vivir dentro de ti. Eso es vivificar. Y dice que el Espíritu de Cristo que lo levantó de los muertos es el que vivifica nuestros corazones, el que se pone dentro para hacer esta obra maravillosa. Y por eso que somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, sino que somos deudores al Espíritu. Porque si esto nos llena, si esta plenitud nos llena y nos sobrepasa, vamos a rebosar y vamos a manifestar el evangelio pleno al resto de las personas. Vamos a predicar un evangelio que no solo es de palabras, sino que es de poder. Y vamos a poder dar esta libertad al resto de las personas. Porque no somos deudores a la carne, somos deudores al Espíritu, porque en esa plenitud debemos manifestarla hacia afuera. Dice que los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. ¿Somos guiados por el Espíritu de Dios? ¿Está el Señor haciendo esta obra dentro de nosotros? Y dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud, en el último versículo, el 15, para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y aquí vemos que esta es una batalla espiritual. Vemos que todas estas cosas, estas enfermedades de nuestra alma, son producto de un espíritu de esclavitud que no es dado por Dios, que Dios no lo ha puesto ahí, que no es voluntad de Dios para sus hijos. Es el espíritu de esclavitud que nos hace estar en temor. Y esta palabra temor en el original es phobos, es fobia,
es espanto, es terror, es un estado constante de alarma de que va a ocurrir algo terrible. Ese es el temor en el que el enemigo nos tiene. Y cuando yo vi el significado de esta palabra temor, este espíritu de esclavitud que te hace estar en temor, no es solamente tener miedo, sino que es la ansiedad, es lo que produce las crisis de pánico, es lo que produce las crisis de angustia, es lo que te mata por dentro, es la operación física de cómo el enemigo te quiere destruir y te quiere matar. Y frente a eso, el Señor nos dice, yo no les he dado ese espíritu. Yo tengo victoria sobre ese espíritu. Yo traigo libertad sobre ese espíritu. Y te pongo un espíritu de adopción que clama dentro de ti, Abba Padre, que te demuestra que eres mi hijo y que yo puedo ser tu padre. Nos hace íntimos de Dios. Nos hace tener confianza en su amor. Y eso echa fuera todo el temor. Eso echa fuera toda la angustia, toda la ansiedad. Es una relación restaurada como la que tenían Adán y Eva con Cristo. Y yo me emociono porque yo sé lo que es vivir en estas cosas. Porque cuando hablamos de que tenemos un testimonio es porque el Señor a mí me liberó de estas cosas. Y si podemos contar un testimonio es para glorificar a Dios. Y es sobre todo para romper con ese idealismo que de repente tenemos, sobre todo las mamás que educamos en casa, que estamos metidas en el Instagram y creemos que la vida de la persona a la que seguimos es perfecta, porque simplemente le resulta ser así. Y yo quiero romper con eso. Yo quiero que ustedes sepan de dónde el Señor me sacó, para que ustedes tengan esperanza de la obra poderosa que hace Cristo en el corazón de una persona. Yo conocí al Señor a los 16 años y estaba en una depresión que era fruto de cosas que habían ocurrido durante mi infancia, durante mi juventud, una falta de identidad muy grande, sobre todo en esa etapa de la vida que uno está tan vulnerable y que habiendo tenido después conocimiento de todo lo que el enemigo hace en nuestro corazón para destruirnos. Y llegué al Señor así, después de haber sido diagnosticada con una depresión, con crisis de angustia, con rasgos bipolares, y el tratamiento que me dieron era pastillas para dormir, y estuve como una semana con un tratamiento de dormir. Mi tratamiento era tomar una pastilla, dormir, despertar, comer, tomar una pastilla, dormir, despertar, comer, y así sucesivamente, para poder bajar el nivel de angustia, el nivel de ansiedad. Cuando yo te hablo de angustia, cuando yo te hablo de ansiedad, quiero decirte, porque quizás tú eres una persona que está viviendo en esto. Esa angustia, que es eso que tienes acá, que no te deja comer, que no te deja hablar, que te mantiene en temor todo el día. Esa ansiedad, que es esa sensación de que todo el rato va a ocurrir algo malo. Ese temor del que estamos hablando. Esa tristeza que te hace llorar constantemente. Esa sensación de sinsentido. Quiero decirte que el Señor trae libertad. Que el Señor opera libertad sobre el corazón y lo sana completamente. Yo tuve la gracia de Dios de que a los 16 años un amigo me habló de Cristo. Y ese amigo es Él. Y yo me emociono porque para mí es mucha misericordia de Dios que en el estado en que yo estaba conocí a Juanpi. Y estaba ya yendo a la iglesia, pero no estaba recibiendo nada. Y Juan Pablo, siendo mi amigo y conociendo el estado en el que yo estaba, me regaló
una carta que tenía más de 10 páginas, donde sus únicas palabras eran versículos bíblicos que me enseñaban el poder de Cristo para liberarme. Y lo cuento no para exaltarlo a Él, sino para glorificar al Señor, porque para mí eso es amor y misericordia de Dios sobre mi vida. Y también el comienzo de una tremenda historia. Y luego de eso vino un proceso profundo de libertad que tardó bastante en llegar, porque no estábamos en una iglesia donde se hablara del poder de Dios, donde el Espíritu Santo obrara de manera sobrenatural. Y el Señor fue llevándonos, ¿cierto? Y fue en su amor y en su poder, fue guiando a mis suegros, que son hoy día nuestros pastores, que en ese tiempo no eran pastores, a la revelación que es el tener el poder de Dios y ese poder que sana el corazón. Y esa gracia y ese poder de Dios se manifestaron a mi vida por medio de la oración, de la administración y del poder del Espíritu Santo. Fui liberada por el Señor por medio de la oración y del poder del Espíritu Santo. Gracias a que el Señor empezó a mostrar cómo se sanaban estas cosas. Y yo recuerdo el día en que con una oración, un día que estaba muy angustiada, un día en que tuve una crisis fuerte, mi tío, que es mi papá espiritual, fue a orar por mí a mi casa, y desde ese día yo dejé de sentir físicamente el poder y el espíritu de angustia que oprimía mi cuerpo. Y de ahí en adelante vino ese poder del Señor que me fue sanando y liberando de cosas, de opresiones espirituales que eran fuertes sobre mi vida, que me hacían ser una persona inestable, una persona de doble ánimo, como dice la palabra, que nunca se sabía cómo iba a estar. Y lo más hermoso de todo fue que con Juan Pablo pololeamos 6 años y medio antes de casarnos, y cuando nos casamos queríamos tener hijos, y yo todavía estaba en un proceso de crecimiento, porque el Señor va mostrando, es en este proceso de limpieza que hace en nuestro corazón, de deshacer las obras del enemigo. Y cuando empezamos a buscar tener nuestro primer hijo, el Señor no nos daba ese primer hijo, hasta tener un momento de ministración en que el Señor mostró cosas que faltaban por mostrar, por ser sanada, y que eran muy importantes y tenían que ver con estas cosas. El Señor nos sana y nos quiere liberar para que nosotros traigamos bendición a nuestra familia y no heredemos nuestro estado espiritual a nuestros hijos. Y el Señor obró en esa administración, el Señor trajo libertad, y en ese mismo mes yo quedé embarazada de Mateo, que fue nuestro primer hijo. Y les cuento esto para mostrarles cómo el Señor hace las cosas y cómo Él tiene... Pero puedo contar un poco más, porque nosotros Sí. llevábamos cerca de 2 años intentando tener bebé. No fuimos a doctor ni nadie que nos tratara de solucionar el problema de fertilidad, porque sabíamos o confiábamos en que cuando fuera el momento el Señor nos iba a dar nuestro hijo, nuestro primer hijo. Pero este fue un proceso de administración y de estar ahí exponiéndonos a la presencia de Dios en la administración con nuestro pastor, que es mi papá. Y hubo un momento en que el Señor te sanó y te mostró muchas cosas, y ese día mi papá te dijo: estás lista, ¿no es cierto? Se terminó este proceso y ahora vas a quedar embarazada. Y a la semana ya estabas embarazada.
y, y después con todas las dificultades que tuvimos en el fondo, los, no fueron dificultades distintas a las que todo el mundo tiene, ¿no es cierto? De educar al niño, de formar el carácter que debe tener, de enseñarle obediencia. Todo ese proceso nos dimos cuenta de lo necesario que fue que tú estuvieras sana, que estuvieras, que el Señor hubiera sacado todo eso. Y porque si no, la historia de nuestros hijos sería totalmente distinta, ¿cierto? Y fue así de eso natural cuando dijeron, ya pasaste este curso, el trabajo está terminado. Si bien Señor dice que tenemos que seguir lavándonos los pies los unos a los otros, ¿no es cierto? Cuando le lava los pies a los discípulos. O sea, ya la cabeza está lavada, ya está todo el cuerpo lavado, pero tenemos que seguir lavando los pies y seguimos creciendo y el Señor sigue obrando cada día y de repente pasan cosas, enfrentamos la muerte de algún ser querido y el Señor viene y nos, nos quita ese dolor o nos consuela y ahí sigue un proceso vivo con nuestro Señor. Pero el ser sanada de todo eso que ibas trayendo por tanto tiempo fue importantísimo para que nuestros hijos no heredaran esas heridas, no recibieran un trato que no fuera acorde a lo que a ellos les correspondía, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos heridas, eh, cuando nosotros tenemos trancas o temores, esa es la palabra, ¿no es cierto? Temores, eh, reaccionamos mal ante situaciones que nos atemorizan o activan ese temor. Y con nuestro hijo habría sido así. Entonces habríamos heredado todo eso y el Señor se encargó de que no fuera así para que nuestros hijos nacieran con una hoja en blanco, que en este caso era bueno que fuera una hoja en blanco porque la hoja que traíamos era una hoja que estaba dañada. Así que fue sobrenatural, para nosotros fue todo ese proceso hasta que nació nuestro primer hijo fue sobrenatural y ha sido un proceso de crecimiento, ¿cierto? Y, y como dices tú, siempre pareciera que las mamás que tienen su Instagram son perfectas y no enfrentan ningún tipo de problema. Y el tema no es así, pero con Jesucristo, con el Espíritu Santo, vamos creciendo, se van arreglando cosas, ¿no es cierto? El Señor va arreglando, uno va poniendo en orden las cosas de acuerdo a lo que Dios te habla y, y van siendo más fáciles quizás, pero porque el Señor está obrando y está trabajando y ha tenido un costo, hemos tenido que pagar un costo, pero y en todo caso el costo más grande lo pagaba el Señor, ¿no es cierto? Cristo en la cruz. Y nosotros solamente hemos querido vivir lo que dice Romanos, que es que eh, no somos deudores a la carne, sino que somos deudores al Espíritu Santo, ¿cierto? Y con toda la obra que el Señor hizo y que nos liberó de la carne y de la muerte, no podemos seguir siendo esclavos de la carne y del pecado. Lo que deseamos nosotros es ponernos la camiseta de Cristo y identificarnos con todo lo que Él es. Y el pecado Él no lo identifica. Mm. Por tanto, vivir en pecado no es algo que a Él le agrade. Y que nosotros como hijos tampoco es algo que nos tiene que agradar. Así que eso, ¿cierto? Fue ha sido un hermoso caminar como familia desde antes de que nos casáramos. El Señor nos mostró su amor, su poder, sus palabras de sanidad y después nos mostró su sanidad. Y lo que queremos es que los que están viviendo en este mundo de depresión, de enfermedades del alma, de amargura, puedan vivir el amor de Dios. No sé si te quieres leer 1 Juan 4 Ujú. y
con eso. Oh, parece que no está. Ah, sí. Solo que no puse No viste el texto. no puse Dice, la donde está reseña. su amor no cabe el temor, la diapositiva. Y dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces eso queremos dejar. Queremos dejar un testimonio del poder de Cristo, un testimonio de lo que es capaz de hacer el poder del Señor. Y no solamente hablarlo porque la palabra lo dice, sino que poder decir que todo lo que vivimos hoy día, toda cosa buena, todo lo amable, lo puro, lo honesto, o sea, toda buena dádiva que podemos compartir hoy día con nuestros hijos, con nuestra familia, con ustedes, ha sido el poder del Señor manifiesto sobre una vida, sobre personas que necesitaban profundamente de su salvación, de su libertad y de su sanidad. Y este amor de Cristo opera en nosotros para liberarnos del temor, para hacer una obra de libertad espiritual sobre todo aquello que nos oprime. Queremos que tengan esperanza, queremos que sepan que el Señor los puede liberar y queremos orar por ustedes ahora para que el Señor haga la obra. Queremos pedirles que cierren sus ojos y que se entreguen a que este perfecto amor toque sus corazones y eche fuera todo temor. Todos los que están sufriendo, los que están con temor, con tristeza, con problemas que los tienen angustiados, con un estado de desánimo ascendente, sin gozo, viviendo una vida de esclavitud, pedimos que renuncien ahora a todo lo que los aparta de Dios para poder orar con poder, porque el Espíritu Santo está acá para orar sobre sus corazones y para traer esa libertad que con una oración puede hacer libre a todo aquel que cree. Y por eso está esta lámpara encendida, ¿cierto? Porque no podemos prender la ampolleta e irnos. El Espíritu Santo no es una ampolleta. La palabra lo compara con una lámpara de aceite. Y ese aceite es el Espíritu Santo que hace esta obra en nosotros. Los invitamos a mantener una relación prolongada, como decía, con el Espíritu Santo, de conocimiento profundo, de mantener esta lámpara encendida, de trabajar en esta lámpara, mantenerla llena de aceite, llena del Espíritu Santo, para que puedan experimentar completa libertad. Entonces vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por la obra que tú hiciste en nuestra familia, Señor. Por tu presencia sobrenatural en nosotros, Señor. Y te damos gracias porque no somos especiales, Señor, porque no somos dignos de nada, sino que tú, Señor, te derramaste sobre nosotros por tu sola misericordia, por tu amor y por tu presencia, Señor, por tu Espíritu Santo. Y sabemos que esa presencia, ese poder puede estar en cada casa, Señor, en cada familia que busque tu rostro, que quiera estar contigo, Señor, y que tenga la esperanza de vivir en libertad. Y yo pido, Espíritu Santo, que tú visites cada casa, que vayas a cada lugar, que estés escuchando en este lugar, donde haya un corazón hambriento de tu obra, Señor, un corazón hambriento de tu presencia, un corazón hambriento, Señor, del toque del Espíritu Santo. Y te pido que tú vayas y los toques, Señor, y en el nombre de Jesús los limpias de toda enfermedad espiritual, Señor, y que les muestres tu amor, ese amor que echa fuera el temor, les muestres tu identificación con cada uno de nosotros, Señor, porque tú anhelas ser nuestro papá y que nosotros seamos tus hijos. Y sabemos que eso es una maravilla para nosotros, pero también tiene una responsabilidad que es vivir como hijos, Señor, es estar ahí en tu presencia, buscando
que tú nos transformes para que vivamos como hijos tuyos. Pero yo te pido, Señor, que en cada casa donde haya un corazón hambriento de ti, donde haya alguien deseoso de ser tocado por ti y de vivir como tu hijo, en este momento, en el nombre de Jesús, tú toques ese corazón, eches fuera, Señor, todo temor, toda angustia, toda amargura, Señor, todo miedo, toda depresión. En el nombre de Jesús, tú lo sanes y que comience una nueva vida llena de tu obra sobrenatural, Señor, así como la hemos vivido nosotros. Una obra llena de tu poder, llena de tu amor, de tu manifestación, Señor, de ver tu obra en cada cosa, Señor, y de sentir tu presencia cuando te buscamos, Señor, de sentir tu amor cuando te adoramos, Señor. Así que muchas gracias te damos por todo lo que tú estás haciendo en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Oye, espérate, que yo les había prometido algo y no... Sí, lo dos sé, lo minutos, sé. dos 2 minutos. minutos. ¿Se acuerdan que había matado a la oveja que entraba y salía? Bueno, les dejo de tarea leer el Salmo 27. Ahí muestra que cuando estamos en su presencia, entramos nosotros a su lugar santísimo. No es que el Señor viene acá, sino que nos lleva a nosotros allá. Nos lleva al lugar santísimo de su presencia, donde estamos protegidos y somos llenos. Y luego nos pone sobre una roca en alto, dice. Entonces eso es entrar y salir. Entramos a la presencia de Dios. Ya tenemos la vida eterna, tenemos su libertad y ahora rebosamos, que es esto que yo les decía en Romanos, que somos deudores no a la carne, sino que volvemos, entramos y salimos porque entramos a su reino, que lo tenemos acá y lo entregamos a las otras personas y hacemos entrar a las otras personas por esa puerta. Así que con eso terminamos, les damos las gracias por sus comentarios. Sí, unos comentarios bonitos que nos mandaron. Nicole dice, gracias por compartir su testimonio con nosotros, nos llena de esperanza y fe en el poder de Dios. Y esa es la idea, ¿no es cierto? No hablar lo lindo que somos nosotros, que el Señor nos ha hecho lindos, pero es que Dios puede obrar en cada familia y lo está haciendo. Y lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Lo que dice Mariela, ¿no es cierto? Gracias por este testimonio tan fuerte, nos enseña a confiar y saber que el Señor va a seguir obrando en mi vida, buscando cada día más de Él. Así es, y sabemos que el Señor ha obrado también en Mariela. Roxana García, mi prima desde los Estados, dice que emotivo y lindo testimonio, los felicito por tan lindo matrimonio. Saludos cordiales a tus padres, Juanpi, Cecilia y Juan Manuel. Qué lindo verte convertido en un esposo y padre. Dios los bendiga. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Sí. Y el testimonio al final es un testimonio de lo que el Señor ha hecho, ¿cierto? Y no de lo que hemos hecho nosotros. Juan Eduardo Pizarro dice, amén, hambriento de tener intimidad diaria con Dios y así ser hijos de su intimidad. Así es. Y Freire Teresa también, un familiar de Estados Unidos que está muy contenta con la palabra, y Rosario también. Así que eso, también quería decirles, dice que no es mi prima, bueno, Tu familia. familia. Queríamos decirles que si necesitan que oremos por ustedes o que, no sé, necesitan una conversación más íntima, nos contacten por el Instagram o la página de Facebook de Pámpano Homeschool, nos contacten y podemos conversar con ustedes. También tenemos ahí un pastor que ha estado conectándose vía streaming con algunas personas para tener una reunión cara a cara, ¿no es cierto? Y pantalla a pantalla en realidad, y ha orado y el Señor se ha manifestado y ha sanado y sigue obrando igual como cuando se hace la consejería en vivo. Así que el Señor ha puesto
este ministerio a nuestra iglesia y queremos compartirlo con todos los que quieran acercarse. Así que es un abrazo para todos y nos estamos viendo muy pronto. Los queremos mucho y los esperamos. Buenas noches.